Amén, iglesia. Es Jesús nuestra esperanza fiel. Amén. Es increíble, pero podemos cantar con gozo porque Jesucristo venció a la muerte y al pecado con su muerte. Y como prueba de ello es que el Padre lo resucitó de entre los muertos. Amén. Iglesia, me gustaría hacerte unas preguntas para reflexionar antes de orar y leer la Biblia. ¿Qué tanto es el uso que le das a la tecnología, dependiendo de tu trabajo, el día a día? Es imposible en estos tiempos vivir y no usar un televisor, una computadora, un teléfono, pero la pregunta sería, lo hemos dicho en las dos prédicas anteriores, ¿usas estos dispositivos mientras dependes de Dios o dependes de estos dispositivos y tratas de usar a Dios? Porque hoy en día se da mucho eso. Esas preguntas están ahí en el boletín. ¿Usas la tecnología o dependes de la tecnología? No es lo mismo. Es increíble, pero incluso si tienes una aplicación que te puede generar ingresos, incluso un WhatsApp, no depende del WhatsApp. Lo usas y depende de la provisión del Señor. Lo usas como un mayordomo diligente. ¿Experimentas gozo en Cristo? Y quiero decirte algo, esto va a ser una sugerencia. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres experimentar gozo? Te voy a dar una sugerencia basada en la palabra de Dios y en principios escriturales. Deja de escuchar videos de menos de 3 minutos, de 1 minuto. Ahí está. Cuando vayas a ver un video, que sea un video 10, 15, 20 minutos, porque los videos cortos te dan una subida de dopamina y eso de ver un video de 1 minuto y reírse o ver algo interesante, algo de Dios y estar bajando en Facebook o en YouTube, te dan unos topes de dopamina y para contrarrestar la subida excesiva de dopamina, el cerebro manda otras sustancias que pueden generar tristeza o enojo para balancear todo el proceso químico y neuronal del cuerpo. Entonces, si quieres ser más feliz, o por lo menos poder ser más sensible al gozo del Espíritu Santo que ya está en tu vida, no mires videos tan cortos. Eso sería una recomendación, pero es sugerencia. No es una ordenanza ni un mandato, es sugerencia. Puedes hacer el experimento una semana, voy a dejar de ver videos de tonterías, de payasadas, de 1 minuto, y voy a ver videos 20 minutos. Una segunda sugerencia: si vas a ver un video, que sea porque lo buscaste y no porque te lo sugiere el algoritmo de YouTube o de Facebook. Puedes hacer un experimento. Yo sé que no entendemos esto de algoritmo. Quédate viendo una imagen en Facebook o un video y baja, y el siguiente va a ser del mismo tema. Porque Facebook o la aplicación detectó que te quedaste en esa imagen o en ese video. Pero si vos vas así, los videos van a ser random hasta que haya un tema que te atrape. Ahí sí, el siguiente, según el algoritmo de Facebook o YouTube, va a ser del mismo tema. Puedes hacer ese experimento, por eso te digo, si vas a ver algo, que sea lo que vos estás buscando y no lo que te sugiere una aplicación. Es solo sugerencia, no tienen por qué hacerlo. Y van a ver cómo se conecta mucho con este tema. En el boletín hay un pasaje que me gustaría que corrigieran. Dice Juan 14, 22 al 24. Realmente es Juan 16. Mira a Jesús hablando. Por tanto, Juan 16 es lo mismo, 22 al 24, pero es Juan 16. Pueden corregir ahí el boletín. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción. Jesús sabe que hay aflicción en este mundo. Mira lo que nos dice en su palabra. Pero yo les veré otra vez. O sea, pero un día se van a encontrar, o yo voy a venir. Ustedes van a venir al cielo. Nos vamos a volver a ver. Pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. Un día nadie te va a quitar el gozo. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora no han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Y aquí te dejo una pregunta. ¿Qué es pedir en el nombre del Señor? Es pedir algo que represente la causa de Dios en nuestra vida, donde Dios mismo nos va conformando a la imagen de su Hijo. ¿Eso que estoy pidiendo representa al Señor?
me va a dar gozo. Eso que estoy pidiendo no representa al Señor, representa a Caín, a Esaú, al mundo, no me va a dar gozo. Bueno, hermanos, quiero que oremos para encomendar a Dios este tiempo y luego dar lectura. Pueden tener ahí la cita, Lucas 9, 36 al 45. Lucas 9, 36 al 45. Y leemos la palabra de Dios, luego oramos. 37. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. En ese momento un hombre de la multitud gritó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos. Y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarajos, y cuando lo estropea, a duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera ese espíritu, y no pudieron. Jesús les respondió: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y he de soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Amén, iglesia. Cautivados por la grandeza de Cristo, cautivados por la belleza de Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Podemos decir aleluya en los cantos, porque damos gloria a aquel que nos salvó. Es increíble las veces que todas las cartas a las iglesias, que todos los escritos de los apóstoles y de los evangelistas nos hablan una y otra vez de la muerte de Cristo. Pero no fue una muerte donde Él murió ahogado o cayendo de un precipicio, no murió bebé cortado por una espada de Herodes, murió en una cruz derramando su sangre para cubrir nuestros pecados, para quitar la maldad de nuestros corazones y hacernos libres de toda maldad, de toda rebelión, para que ahora en libertad de voluntad podamos escoger hacer lo que agrada al Señor. Y saber que aunque en este mundo haya aflicción, en Él tenemos gozo, consuelo y esperanza. Y sabemos que aún en esta tierra veremos la bondad y la fidelidad de Dios, no solamente cuando nos muramos, sino desde ya. Y la podemos ver testificada en Cristo muriendo por nosotros, Señor. Padre, te pido que bendiga esta prédica, que bendiga esta palabra, que sea tu palabra bendiciendo nuestros corazones. Señor, usa mi corazón, usa mi mente, mi cerebro, mis manos, mis ojos, mi boca, usa todo mi cuerpo para tu gloria. Que sea tu Espíritu Santo dándome fortaleza, que sea tu Espíritu Santo dándome sabiduría para hablar a tu iglesia y que sea tu Espíritu Santo dándonos entendimiento para comprender tu palabra, Señor. Estos misterios que estaban velados para que se entendieran en su momento, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, aquí vemos que venimos de lo alto del monte donde Jesús se glorificó. El Hijo de Dios empieza a descender. Y prácticamente es una alegoría que de la brillante luz que rodeaba a Cristo, que emanaba de Él, ahora Él desciende a la oscuridad de un muchacho que estaba totalmente poseído por la oscuridad. Le decimos muchacho, pero probablemente sería lo que nuestra sociedad y cultura llama adolescente. Y es triste esto, pero también muestra que los demonios no están jugando. Pero quiero darte una advertencia, iglesia, para que no te llenes de temor. Los dos extremos malos de la iglesia es: no hay guerra espiritual, eso es malo, y el otro extremo malo es decir, estamos perdidos porque los demonios están contra la iglesia.
El centro es, Cristo venció, Cristo desarmó los poderes y Él, como dice Dios en los Salmos, vengan y pisoteen conmigo mis enemigos que yo ya derribé. O sea, Él ya derribó, Él ya destruyó. Es como cuando un padre mata a una serpiente, normalmente un padre, un hombre campesino, mata a la serpiente y llama a su hijo y le dice, machucala, ya está cortada. Y el padre le dice, pisala vos también. Dios quiere ver a sus hijos en libertad. Cuando sea necesario leer la Biblia y que esto libere nuestra mente oprimida de mentiras del dardo del enemigo. Decía Martin Lloyd Jones, las cosas han cambiado, hermanos, porque ahora es un escenario más cálido, placentero, y la maldad está bien refrenada. Decía Martin Lloyd Jones, a veces he visto gente ser libre solo por leerle un versículo. A veces he tenido que orar por esas personas, un predicador ya fallecido. A veces he tenido que orar y ayunar. A veces ha bastado solo con reprender en el nombre de Jesús. Y a veces he tenido que decir, el Señor reprenda al diablo. Una cosa es como hijo de Dios, hija de Dios, decir, te reprendo en el nombre de Jesús, que el Señor reprenda esa mentira. Otra vez, entonces ve el grado, ¿verdad? Yo reprendo en el nombre de Jesús esa mentira, o que el Señor reprenda directamente. Pero en estos tiempos, hermanos, no es como cuando estaba Jesús y ahora te preguntas, ¿esa posesión espiritual que se ve en los evangelios estuvo siempre ahí? No fue siempre así. Hay pocas posesiones espirituales malas en los tiempos del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que la actividad demoníaca empezó con fuerza cuando empieza el ministerio de Jesús. Mira qué tan fuerte empezó que cuando Jesús nace, en los primeros 2 años de vida, Herodes manda matar a todos los niños. Eso es oscuridad espiritual. Eso es perversión demoníaca. Eso es la oscuridad del hombre aliándose con la oscuridad de los demonios para matar niños de menores de 2 años. Entonces, a partir de ahí empieza una actividad fuerte espiritual. Y cuando Jesús empieza a desarrollar su ministerio, los enemigos de Dios, estos seres espirituales caídos, empiezan a atacar una y otra vez el ministerio de Cristo y a dañar a más y más personas. Entonces, lo que te quiero decir es que la cruz marca un antes y un después de la guerra espiritual. Ya no estamos en los tiempos de Cristo, ya Dios dejó las cosas más fácil para sus hijos, ya tenemos a un enemigo derrotado y decía uno de los líderes, es que Satanás ya recibió el pisotón en la cabeza, pero aún ahí es peligroso porque cuando una fiera está a punto de morir, va a hacer los ataques más agresivos porque ya sabe que le queda poco tiempo. Y es así, iglesia. Pero tienes que confiar que Jesucristo tiene poder sobre cualquier maldad, maldad humana, maldad espiritual. Cristo tiene poder sobre eso y Cristo es el que nos protege y nos defiende. Amén. Entonces, quiero que mire esto porque no es tal cual así la situación de la iglesia, es una situación un poco más fácil, aunque se mira que el amor de muchos se está enfriando, la guerra espiritual es más fácil, pero es real. No es lo mismo en los tiempos de Jesús y por eso Dios mismo encarnado tuvo que venir a poner las cosas en orden. Recuerda las prédicas anteriores, a limpiar el terreno donde iba a edificar su iglesia. Ahora la iglesia puede seguir avanzando y edificándose. Y ves cosas en el Nuevo Testamento como Pablo diciendo, revístanse, pónganse la armadura de Dios, la armadura del Señor. Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra los soldados del Imperio Romano, no es contra los fariseos, nuestra lucha es contra huestes de maldad en las regiones celestes. No contra tu vecino, contra tu pariente, que te hace la vida imposible. Son fuerzas espirituales que hay que traen tentaciones e inducciones, inducir a las personas para que quieran atacarnos a nosotros, pero no tomes personal eso. Luego Pedro dice, tengan cuidado porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso ya tiene muchas décadas, la iglesia primitiva, que Cristo subió a los cielos, ya tiene muchos años. Entonces la lucha espiritual es real, pero es un león ya con una herida y está dando los últimos pasos para caer muerto.
Hermanos, entonces digo esto para que leamos el texto con libertad y sin ningún temor y con toda nuestra fe en Jesucristo. Al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. El Hijo unigénito del Padre desciende para liberar a un hijo único de un papá agobiado, que está hundido en una tristeza y en un miedo, porque mira a su hijo que se está destruyendo, no a sí mismo, sino que hay algo que lo está destruyendo. Y quiero que veas el contraste, este es como un intercambio. Dios del cielo, Dios del monte alto, envía a su hijo único para que el hijo único de este papá sea libre. Hay un intercambio, una sustitución. ¿Te acuerdas de la viuda de Naín? Un hijo único muerto, el hijo de vida siendo intercambiado por el hijo muerto de la viuda de Naín. Aquí hay otro intercambio y Lucas nos está diciendo, es necesario que el hijo tome nuestro lugar para que nosotros seamos hijos de Dios libres, llenos de vida, llenos de gozo. Por eso es que recordamos tanto que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Pero aquí pasa algo, versículo 38. Un hombre de la multitud gritó. Y ahora la pregunta es, ¿por qué este hombre gritó? Estaba desesperado. Había mucha gente y cuando hay muchas personas y ves que alguien desciende y es Jesús de Nazaret que trae sanidad a los enfermos y trae sanidad espiritual a los cautivos del alma, en el alma, entonces tienes que gritar porque hay mucha gente y hay un alboroto, hay mucho ruido aquí donde está el papá con su hijo y los discípulos, los 9 apóstoles que no subieron al monte. La multitud los rodeaba y también nos dice Marcos 9:14. Este relato se encuentra también en Marcos, se encuentra también en Mateo. Pero Marcos 9:14 nos da un detalle. Habíamos descansado de los escribas y fariseos todas estas prédicas, pero aquí volvieron ya. Dice Marcos, los escribas discutían con los discípulos de Cristo. Estaban discutiendo. Entonces te imaginas los escribas diciendo, ajá, no pudieron sacar al demonio. ¿Y cómo es que ustedes tienen autoridad? ¿Y cómo es que ustedes son, que su maestro es el mejor maestro de Israel? ¿Y por qué no han podido? Vamos a traer uno de nuestros exorcistas para que miren. Estos son los escribas de los fariseos, hermanos, personas que transcribían los libros del Antiguo Testamento para los fariseos o para usarlo en la sinagoga. Estos mismos que pasaban palabra por palabra hasta la última jota, el último punto de la ley, están discutiendo con los discípulos de Cristo que quieren libertad para el muchacho. Entonces todo esto está, los escribas discutiendo con los apóstoles, la gente se amontona y se alborota porque Jesús ya empieza a ser visible para ellos y por eso Él tiene que gritar. Se justifica el grito. El hombre está prácticamente perdido en medio del caos que hay. Y ya te imaginas esta cultura del Medio Oriente, el caos con el lenguaje, hablando en griego, en arameo, en hebreo, y todos discutiendo y peleando, y el alboroto, la algarabía que había aquí, y el enojo, la frustración, el enojo de los escribas, la frustración del papá, los discípulos, ¿qué hacemos? Vamos a entregar más las cuentas a Jesús. En eso él gritó, pero mira lo que grita. Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo. El papá grita y suplica, lleno de amor por su hijo. Es su único hijo, no tiene otro, pero ha sido poseído desde su niñez, desde que empezó la infancia. Mira la descripción que el Padre da a Jesús, como quien dice, por estas razones tenés que liberar a mi hijo. Versículo 39. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos, de repente grita. No como cuando grita un niño malcriado de repente. Esto es curioso, hermanos, porque los otros evangelios, Mateo y Marcos, nos dicen que era un espíritu mudo. Jesús dice, espíritu sordo y mudo, sal del muchacho. Mira, lo que pasaba es que
el espíritu inmundo lo enmudecía para que el pobre niño no pudiera decir, papá, mamá, ayuda. Y lo único que hacía era gritarlo. Yo sé que has visto, quizás conocen, por lo menos algunos de ustedes, personas que son mudas y pueden gesticular un grito, pero no salen palabras. Algo así tuvieron que haber sido los gritos del muchacho. Ahora imagínate que el muchacho cuando estaba tranquilo podía hablar, pero cuando venía esta opresión espiritual, él solo podía hacer un grito, pero no era el muchacho pidiendo ayuda, era el demonio gritando dentro del muchacho. Y sucede que el espíritu se apodera de él y de repente da gritos y el espíritu hace que caiga con convulsiones. Si lees los otros evangelios, verás que el muchacho tenía un padecimiento físico. Lucas no nos lo dice y es extraño porque es el médico, pero dice que sufría como un tipo de epilepsia, pero tenía una posesión demoníaca. Entonces, no sabemos los detalles, pero es probable que haya sido así. Tenía la enfermedad física, la epilepsia, y el demonio venía y lo hacía más grave todavía. Se apoderó del niño. Lucas dice que lo sanó y lo liberó. Puede ser que esto haga alusión a que era una enfermedad física junto con una enfermedad espiritual. Echa espumarajos y cuando lo estropea, a duras penas se aparta de él. Hasta que hizo lo que quiso con el muchacho, el adolescente, lo deja. El espíritu inmundo estaba destruyendo al jovencito, lo estaba degradando hasta un estado casi como un animal, como una bestia. Esto le pasó a Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor dio rienda suelta a su orgullo, dio rienda suelta a los deseos de su corazón y dijo, qué ciudad la que he construido para mí, qué imperio el que tengo. Dios lo dejó a su merced y se transformó en un animal. Cuando el ser humano, un niño, un joven, un adulto, un anciano, se deja guiar por sus impulsos, ahorita mi carne me pide esto, puede exponerse a convertirse como un animal, teológicamente hablando. Tienes que pensar en eso. El espíritu inmundo, la meta era destruir al muchacho. Satanás no está jugando con el muchacho. Este emisario del diablo no está jugando con el muchacho, lo quiere destruir. No ha podido porque tiene familiares. Imagínate irse en un lago, pasar por donde están quemando basura y el demonio lo agarra y lo tira y los familiares lo agarran, la mamá, el papá, algún tío, algún hermano no pues, pero algún primo o alguien, algún vecino lo agarra y lo toma para que no se ahogue, no muera en el fuego. Pero el espíritu inmundo quiere destruirlo, llevarlo a un comportamiento irracional, como un animal salvaje que uno toma y solo gruñe y se sacude. Así era este niño, pero el dolor del papá, ver que es un niño, lo vio bebé. No sabemos si es un papá soltero o a veces lo que pasa es que el papá habla y la mamá está detrás. Sí, Señor, sanalo. Puede ser un matrimonio o un papá soltero, no sabemos, pero el dolor de este papá y de esta mamá, si es el caso de un matrimonio, de ver a su hijo desde niño, lo vi bebé y ahora cómo está. Una enfermedad física y una enfermedad espiritual, cómo lo ha llevado a este punto que parece un animal que se revuelca en el piso. Y el proceso de la posesión, deshumanizar al hombre. ¿Sabes qué? La cruz de Cristo es para que nosotros recuperemos nuestra humanidad. Porque sin la cruz de Cristo somos como Nabucodonosor, cuando le crecieron las uñas, el pelo, y se volvió como un animal salvaje que comía pasto, como buey. Pero cuando Cristo viene, nos reivindica, nos regresa, nos devuelve nuestra humanidad. Ahora sí podemos ser seres humanos a la imagen de Dios, que viven para la gloria de Dios, porque Cristo vino a poner fin a la maldad. Pero quiero que vea esto, y ahora yo pienso, si Jesucristo envió a muchos demonios, y este demonio probablemente era fuerte, lo envió al Tártaro, a lo profundo del infierno. Si Jesucristo los reprendió y los echó fuera de nuestra esfera espiritual y terrenal aquí en la tierra, quedaron menos demonios y quedaron demonios no tan fuertes como estos, o no muchos de estos fuertes, poderosos. Pero ahora te pregunto, si han quedado espíritus malos
que solo están esperando el juicio final para ser condenados y quieren hacer daño, y no tienen el poder que tenían en el Antiguo Testamento o en los tiempos de Cristo, en los tiempos que la iglesia primitiva, gloria a Dios por la iglesia primitiva, barrió con un montón de espíritus malos después de Cristo también. ¿Cuál sería la estrategia de un espíritu malvado para dañar a los hombres? No solo a los cristianos, a todos los hombres. Dispositivos y mecanismos que permitan llegar a más personas, porque ya no somos tantos los que estamos sueltos. Cosas que nos permitan simular la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Eso fue lo que dijo Satanás, que quería ser igual a Dios. Entonces, la tecnología es para el uso y la bendición del ser humano, pero no podemos depender de ella porque también es como un cuchillo que te sirve para cortar tomate, pero también es un arma peligrosa, es un arma blanca. Entonces la tecnología es una bendición, pero no podemos depender de ella porque se puede convertir en tropiezo. Entonces, digo esto, o sea, sabiendo que todas las cosas le pertenecen al Señor, del Señor es la tierra, su plenitud y todo lo que hay en él, Salmo 24, pero debes de prestar atención a esto. Una manera de hacer que la gente se vuelva como animal, ya que no somos tantos y no somos tan poderosos, es usar los mismos recursos que Dios le da. Y esto no es nuevo, esto está en Génesis. ¿Qué usó Satanás para hacer caer a los primeros dos hijos de Dios? Algo que estaba en el paraíso de Dios, en el jardín de Dios. Lo mismo que Dios da, Satanás lo puede usar para hacer daño a los hijos de Dios. ¿Qué es lo que Satanás usó en el desierto para tentar a Jesús? Una piedra de la creación de Dios, la palabra de Dios y el templo que Dios mandó a construir. Elementos que Dios da. El enemigo es tan perverso que lo puede usar para tratar de destruir al Hijo unigénito del Padre y a los hijos de Dios. No quiero que pienses que estoy satanizando los teléfonos. Tú sabes el uso que hacemos de tecnología en el grupo pequeño, en la iglesia, para escribirnos, llamarnos, para reunirnos, para preparar el servicio, cómo usamos la tecnología para los trabajos y demás actividades. La medicina y todos los avances es una bendición clara, pero no podemos depender de ella. Porque eso es lo que quiere el enemigo para que dejemos de depender de Dios y tener más influencia en los hijos de Dios. No sé si has visto, ahora ya no se necesita este tipo de posesión. Hay un muchacho videogamer de Japón o de China, no sé dónde, murió por jugar 50 horas sin parar un maratón en una competencia a nivel mundial en videojuegos. Lo hallaron sus padres muerto. No sé si le dio un aneurisma o qué le dio, colapsó su cuerpo. Esto es lo que te quiero decir, que el enemigo solo necesita usar los mismos recursos que Dios nos da para bendición de nosotros y usarlos en la contra de los seres humanos hechos a la imagen de Dios. También hay unos niños que algunas doctores también dicen esto, que los niños reaccionan agresivamente cuando se les quita un teléfono y empiezan a hacer así, y esto no es una posesión espiritual, simplemente una alteración neuronal producto de la deformación del funcionamiento natural del cerebro. Amén. Solo piensa en esto, cómo ciertas actividades modifican nuestro cuerpo. Puedes ver las manos de un pescador que tiene que jalar redes. Puedes ver las manos de un hombre que está sacando piedras en una cantera. Vas a ver sus manos. Entonces, las actividades pueden modificarnos físicamente y también espiritualmente. También puedes ver las manos de un pastor evangélico y ver que son más suavecitas que las de tu esposa. A veces pasa eso muy seguido. Entonces, lo que hacemos puede modificarnos a nosotros. Puede modificar y cambiar nuestro cuerpo y cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Entonces el propósito del enemigo es deshumanizarnos, rebajar nuestra humanidad. Pero aquí hay un padre amoroso que está luchando por su hijo. Siguiente, dice aquí, un padre ha luchado por su hijo durante su niñez. Hay un espíritu inmundo que trata de destruirlo. Y hoy en día los papás,
en todo el mundo, los papás y las mamás luchan por vivir mientras dejan a sus hijos ser destruidos durante su niñez. Después, en la adolescencia, donde todavía sigue esta etapa pediátrica, entre los 12 y 16 años, se preguntan, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo es así? Mira la diferencia. Desde la niñez, este papá está luchando para ver a su hijo libre. Está viviendo para que su hijo esté sano. Y hoy en día, papá y mamá luchan para vivir mientras dejan que sus hijos se destruyan. ¿Cómo podemos saber esto y cómo sabemos que fue algo que le pasó desde niño? Siguiente, Marcos 9, 21 y 22, dice la palabra del Señor. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y el Padre había dicho, no, otra vez consultas de médico. Le acabo de decir todo lo que pasa y quiere saber cómo, ¿y cuánto tiene con esa tos? ¿Y cuánto tiempo tiene andar con esa inflamación, con ese dolor? Pero el padre contesta, mira, esto es probable por lo que le dice, bueno, si tú puedes. Entonces él dijo, ya me empezó a hacer preguntas de diagnóstico. No lo sanó. Desde su niñez, la palabra en griego para su niñez es paidos. Paidos la usa seguidamente, pedagogía y pediatría. Enseñar a niños y atender a niños. Pediatría. O sea, si tenés un hijo de 36 años, no lo puedes llevar al pediatra. No digas mi muchacho. O sea, pediatría, hasta cierta edad te lo van a dejar pasar por esa puerta. Ya después, no, mire, este niño lo que necesita es un... no quiero decir, pues, pero necesita un doctor para adultos, pues. Un dentista y que se lave los dientes, para decir algo sano. Pero entonces piensa, ¿a qué edad podría llevar a un niño al pediatra? Y te dice, ¿desde qué edad? ¿En qué edad anda ese niño? Tal vez tenía unos 10, 14 años, tal vez máximo 16, tal vez. Entonces, desde su niñez, la palabra paidos en griego aborda desde cuando el niño ya puede caminar y la mamá le dice, esto se llama tal cosa, y el niño aprende a repetir. Desde ahí los griegos dicen paidos. Cuando el niño, tal vez unos 2 años, el niño ya camina y repite el nombre de las cosas. Entonces, desde los 2, 3 años, el espíritu poseyó a este niño. ¿Te imaginas el dolor del papá, de la mamá, viendo a su hijo así, con la epilepsia? Si era epilepsia, probablemente sí, y la opresión demoníaca, el dolor en el corazón de los padres, ver a su hijo caer, no porque está aprendiendo a caminar, sino porque algo lo domina. Desde su niñez, respondió el padre. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Esa es la misión de los espíritus malos. Satanás no está jugando a la guerra, él quiere destruir a los hombres, no solo a los hombres y mujeres cristianos, también a los que no son cristianos. Los quiere destruir a todos. ¿Por qué odia tanto a la humanidad, aunque no sean cristianos? Porque el hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios. Y él no soporta ver que alguien que fue hecho del polvo de la tierra haya recibido la imagen de Dios. Porque él dice, no son nada, son de la tierra. ¿Por qué Dios les da su imagen? ¿Por qué Dios los pone como real sacerdocio, nación santa, en el paraíso de Dios, en lo alto del Edén? ¿Por qué Dios pone a sus ángeles como servidores para la humanidad? Esa es la envidia que Satanás tiene. Aunque no sea un hombre o una mujer cristiana, si son hombre o mujer hechos a la imagen de Dios, claro está, entonces Satanás quiere destruirlos. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Punto número 1, debemos suplicar en humildad al Hijo de Dios. Esa es la actitud, iglesia. ¿Has escuchado, mira aquí, alguna palabra del papá? ¿Has escuchado que diga, te lo ordeno ahora, Jesús, sana a mi hijo? Lo declaro, lo decreto. Señor, ayúdame, sana a mi hijo. ¿Y sabes qué? Este hombre tenía una fe débil. Y Jesús no le dijo, no te lo puedo sanar porque tu fe es pequeña. No te lo puedo sanar porque no tienes fe. No le dijo así. Le dice, ¿cómo que sí puedo hacerlo? Claro que puedo. Entonces el padre dice, ayúdame en mi incredulidad. No es que no creía, sino que su fe era muy pequeña. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Debemos suplicar en humildad al Hijo de Dios. Y mira lo que dice el papá, volvemos a Lucas, versículo 40.
Entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera a ese espíritu y no pudieron. ¿Por qué no pudieron? No pudieron echar fuera al espíritu inmundo, probablemente por 4 situaciones que nos muestran los 3 evangelios que narran este relato. Primero, ya estaban acostumbrados a los dones que le dio el Señor. ¿Te acuerdas Lucas 9:1? Les doy autoridad para echar fuera a todos los demonios. No le dice a los débiles, a todos. Lucas 9:1. Ellos ven que dicen en el nombre de Jesús, sal de esta persona y el demonio se va. O solo citan una palabra de los salmos y la persona queda libre. Y ellos dicen, oye, como los exorcistas de Israel, pero Jesús nos dio la autoridad del cielo y podemos hacer y sanar personas, los ciegos cobran la vista, los muertos resucitan, estos cojos empiezan a trotar, a caminar, mira todo lo que pasa, wow, ellos se empiezan a acostumbrar a los dones que Dios les da y empezaron a depender en los dones de Dios, empezaron a depender en los dones que Cristo le dio en vez de depender de Cristo. En ese momento, mientras Jesús estaba orando en el monte, en lo alto del monte, ellos estaban sirviendo. ¿Recuerdas lo que dijimos en la prédica anterior? Seguir la descripción de trabajo. Soy un siervo de Dios, soy un ministro de Dios, tengo que hacer esto. Lo principal es una relación íntima con el Señor, una relación constante con el Señor, venir a Él en oración y no dependas de las veces que Dios te ha usado, de que Dios ha respondido tus oraciones, sino depende del Dios que responde las oraciones. Ellos empezaron a depender de sus dones. Tercero, los escribas discutían con los discípulos. No sé, ¿te imaginas? Queriendo concentrarse. Sabemos que Pedro, Juan y Santiago están ahí arriba, pero aquí está Santiago el menor, está Mateo, está Felipe, está Andrés, y están en el nombre del Señor Jesucristo, sal del niño. Y los escribas, ajá, ustedes no pueden hacer nada, son unos ineptos. Ese es su maestro, es un fracaso, ese maestro es un fiasco, es un engaño. Lo difícil que ha de ser concentrarse expulsando ese espíritu malvado. Y la multitud también se abalanzó sobre ellos y sobre el niño. Había una curiosidad por ver estas cosas y se abalanzaron sobre el papá, sobre el niño y sobre los apóstoles. ¿Y te imaginas querer concentrarse en ese momento y orar? Entonces decimos, bueno, entonces están justificados los 9 apóstoles. O están justificados los 12 apóstoles. Siguiente, versículo 41. Jesús les respondió, después de que el papá le dijo, ellos no pudieron. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y he de soportarlos? Trae acá al muchacho, al papá. Y tú dices, entonces no están justificados. No están justificados. Porque ellos tenían una primera ordenanza. Crean en Dios y crean también en mí. Pero ellos empezaron a creer en los dones que Dios y el Hijo le habían dado. No puedes confiarte. Es que Dios me usa. Es que Dios me ha respondido mis oraciones. Estás dependiendo en la respuesta de Dios y no en el Dios que responde. No es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo. Generación incrédula y perversa. O sea, de fe pequeña y perversa. ¿Por qué perversa? Porque descuidan la oración, porque dejan de depender en Dios, dejan de poner su fe en Jesús y ponen su fe en los dones y las bendiciones que Dios da. Los recursos que Dios da a nuestras casas. Empezamos a depender del recurso. Si la lluvia no se mete, no es porque te subiste a poner tapagotera, es porque Dios sostiene la tapagotera en el clavo, en el tornillo, porque dice Hebreos 1, versículos del 1 al 3, que el Señor sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Tenemos la obligación de subirnos y reparar el techo, pero confiar no en la tapagotera, en que Dios sostiene con el poder de su palabra la tapagotera en su lugar. No dependemos de los recursos, dependemos del Dios que provee recursos. Esta exhortación de Cristo quizás nos parezca extraño, pero recuerda que Él es Dios. Y Dios ha estado todo el Antiguo Testamento soportando la incredulidad de Israel.
el becerro de oro, la idolatría de las tribus del norte, las tribus del sur. En el exilio se olvidaron de Dios y está este tiempo de oscuridad, los 400 años de silencio cuando viene Cristo y que la gente buscaba a Jesús, pero por un asombro y un entusiasmo y no por una fe real. Y ahora sus discípulos que reciben la autoridad de Cristo, Lucas 9:1, están confiando en los dones que Dios les dio y no en el Dios que da los dones. Y Jesús aquí es donde dice, mira al Padre batallando con su fe, mira a los escribas atacando a los discípulos de Cristo. Mira, ¿quién es el que no quiere que ese muchacho sea libre? La fuerza, la hueste de maldad, Satanás y los demonios. ¿Quién más? Los escribas. No quieren que el niño sea libre. No dejan que se concentren los discípulos de Cristo. ¿No te parece curioso que personas que transcriben la Biblia para hacer copias para el pueblo de Dios son las que se oponen a la libertad real? Eso pasa hoy en día en las iglesias. Personas que ministran la palabra fingen sanidad, dice Jeremías, creo que es el 4 o el 7, dicen paz para mi pueblo, pero no hay sanidad en mi pueblo. Curan la herida superficialmente, no quieren la libertad real. Son los escribas. Incluso Jeremías dice, ustedes han cambiado la palabra del Señor con la pluma del escriba. En Jeremías sale eso también. Entonces aquí está todo esto pasando y Jesús dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Entonces, fueron responsables por descuidar la oración, fueron responsables y culpables por no confiar en Jesús, sino confiar en sus dones, pero eso nos demuestra algo. Los discípulos, los 12 apóstoles no son suficientes. Siguiente, tú no eres suficiente. Yo no soy suficiente. Eso está en Job también. ¿Acaso el hombre va a poder? El hombre no es suficiente. El hombre necesita a Dios. Y no es que necesita un poquito de Dios, un 50%, un 10% de Dios. Necesita totalmente a Dios. Una dependencia total en Cristo. Tú no eres suficiente, yo no soy suficiente. Siguiente, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Colosenses 2:10, en Cristo estamos completos. En Cristo están completos. Y la iglesia, a nosotros nos cuesta creer eso. Hay un día en que yo batallo con esa idea y a pesar de que me la recuerdo y la recuerdo, en ese momento yo digo, ¿cómo es que estoy completo? ¿Pero por qué me siento así? ¿Por qué no está pasando esto? ¿Por qué no ocurre esto? Y la palabra me recuerda una y otra vez, en amor, en misericordia, en Cristo estás completo. En Cristo estás completo. Pero no tengo esto, pero falta esto, pero no ha pasado esto, pero no he llegado a este punto. En Cristo estás completo. En Cristo estás completo. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Ahora bien, el Padre tiene una fe pequeña, los discípulos tienen una fe pequeña. Te aseguro que igual si Pedro, Juan y Santiago se hubieran quedado, lo mismo hubiera pasado. Es más, si uno de nosotros fuera parte de los 12 apóstoles, igual hubiéramos fracasado porque ellos están ahí representándonos a todos nosotros. Y es por esto. Bueno, yo tengo una fe pequeña y me quedo con esa fe. Si tienes una fe pequeña y no te has muerto, tienes la obligación de crecer en la fe. Si tienes una fe pequeña y te mueres, al cielo. Ya no necesitas el don de la fe, porque la fe es creer algo que no estás viendo. Pero si ya estás viendo a Dios, a Cristo, el trono de Dios, los ángeles y todos los santos que están allá, ¿para qué querés la fe? Aquí la necesitas. Entonces, si estás vivo es porque tenés el llamado de parte de Dios de crecer en la fe. Mira el siguiente. La fe pequeña debe ser corregida. Tiene que crecer y debe hacerse fuerte. ¿Es tu fe pequeña? Entonces, Dios no lo mira bien. No acaba de decir Jesús, oh, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Generación incrédula. Una fe pequeña es incredulidad. ¿Por qué? Hay áreas de tu corazón que no están llenas de fe, están llenas de dudas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si estás vivo, tu fe puede crecer. La fe es un don infinito y no puedes decir, ya tengo una fe grandota. Puede seguir creciendo. La fe pequeña debe ser corregida, tiene que crecer y debe hacerse fuerte. ¿Y cómo hace esto Jesús? Siguiente. Trae a tu hijo acá. Trae a tu hijo acá. No está diciendo a esta iglesia, está diciendo a él,
no a los apóstoles. ¿Quieres que Pedro te sane a tu hijo? O cualquier situación. Tal vez no tienes hijos. ¿Tienes alguna situación? Trae esa situación acá, a donde Jesús, a los pies de Cristo. Tenemos amplia entrada al trono de la gracia para obtener oportuno socorro. Punto número 2. El Hijo de Dios demanda sumisión a Él y dependencia en Él. ¿Puedes ver? Trae a tu hijo acá. Exhorta a los apóstoles, exhorta a los escribas, exhorta a la multitud, exhorta al papá. Pero él dice, trae a tu hijo para acá. El papá obedece y va. Este es un papá que está sumiso al Señor. Este es un papá que depende de Jesús. No depende de los apóstoles, depende de Jesús. No puedes depender de un pastor, necesitas depender de Cristo. No es someterte a un pastor. Haces bien en adaptarte a una iglesia local y obedecer y seguir las indicaciones de la iglesia que Dios te ha provisto. Está bien, pero necesitas someterte a Cristo porque de nada sirve que te sometas a una iglesia local si no te has sometido a Cristo. Eso va a traer como ardor a tu corazón porque no te has sometido a Cristo y ya quieres obedecer en una iglesia. No es el Espíritu Santo que está guiando esa obediencia. Es tu esfuerzo humano de tratar de ser un buen cristiano. Y Jesús dice, trae tu corazón delante de mí. Juan 14, 12 y 13. En verdad les digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En una iglesia de Estados Unidos, un pastor dijo que él podía hacer el agua en vino y compró unos vasos de trucos de magia que llevan una valvulita y él mostraba que era agua y después lo volvía a pasar por una valvulita y salía el agua roja por un químico que tenía, pero este es un set de mago. Él lo metió en una iglesia y les dijo, Jesús dijo que íbamos a hacer cosas mejores que la que él hacía. Aquí estoy haciendo el agua en vino. Y todo el mundo, amén, amén, gloria a Dios. Pregunto yo, ese acto de magia, eso truco para niños, ¿eso fue algo que glorificó al Padre? Porque aquí dice, harán obras mejores y el Padre será glorificado. Eso no glorifica a Dios porque eso es engañar a la iglesia. El engaño nunca glorifica a Dios. Si el púlpito quiere engañar, eso no glorifica a Dios. Y dice, todo lo que pidan en mi nombre lo haré para glorificar al Padre. ¿Eso que estás pidiendo es en el nombre de Jesús? ¿Jesús oraría eso que estás orando? Aunque sea algo material. Dios ha provisto cosas materiales en la Biblia a muchos de sus hijos. Pero eso que estás pidiendo, ¿traerá gloria al Padre? No lo sabemos. La mayoría de veces no sabemos. Pedimos y el Señor nos va poniendo paz en nuestros corazones. Ah, sí, tengo que seguir pidiendo por esto. Estoy de necio pidiendo estas cosas que no debería pedirle al Señor. Mejor ya suelto esto en las manos del Señor. A veces toca, hermano, porque a veces estamos pidiendo cosas que Dios no nos quiere dar. Porque la prioridad de Dios es darnos cada cosa material y espiritual para que nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. Tal vez eso que estás pidiendo no te lo dará ahorita, tal vez dentro de 5 años, 10 años. Recuerdo una vez el grupo de ancianos pidiendo un local en Carretera Masaya por 2 años y Dios nos mandó a San Judas. Hasta después de 5 años mandó a Carretera Masaya. Es que no es cuando querramos nosotros. Aún esas cosas que es para la obra del Señor que quiero el carro. Es cuando Él quiera. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó. Aquí es como cuando un boxeador noquea a su contrincante y cae al suelo, KO, cae noqueado. Cuando éste se acercaba, él lo derribó para que no se acercara más a Jesús. No quiere soltar a su presa, a caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo volvió a su papá. Amén. Hoy en día las personas se autodestruyen y no necesitan influencia espiritual. La sociedad invita a que las personas se destruyan, que el hombre se mutile su miembro, que la mujer se mutile sus pechos. Eso dice la sociedad.
Los niños hay que inyectarles, frenar sus hormonas para que hasta que ellos decidan, para que ellos tengan, hasta que tengan edad de decidir, puedan decir si son hombres o son mujeres. No. Han desenterrado momias de 3000 años y dicen, este es el esqueleto de una mujer y este es el esqueleto de un hombre. No puedes cambiar eso. La mandíbula, la cuenca de los ojos, la barbilla, la pelvis, las rodillas, totalmente diferente. Solo en hueso. Sin hablar de piel, carne y pelo, ojos, nada. O sea, solo el rasgo, la geometría de la estructura ósea es totalmente opuesta. ¿Pero qué dice la sociedad? Mutilar, cortar, destruir. ¿A qué ha venido el enemigo? A robar, a matar y a destruir. Pero Jesucristo reprendió, ese pero es salvaje, pero Jesucristo reprendió al espíritu. Si quieres saber lo que él dijo, eso está en Marcos. Y dice, espíritu mudo y sordo, sal del muchacho. Esto te da una pista. ¿Qué es lo que tenían que hacer los apóstoles? Ya no era, en el nombre de Jesús, sal del muchacho. Era decir, Jesús, saca este espíritu del muchacho, aunque Jesús no estuviera ahí. ¿Recuerdas al centurión? Tú solo di la palabra desde aquí y él va a ser sano. Jesús, donde sea que estés, libera a este muchacho. Salva a este muchacho. Jesús, por favor, hijo de David, libera a este muchacho, libera a este niño. Eso le hizo falta. Por eso les dijo, ¿hasta cuándo tendré que soportar su incredulidad? Podían pedírmelo desde el pie del monte, y iba arriba en el monte y podía hacerlo. Ahora te imaginas, este muchacho no hubiese sido libre si Jesús le hubiera hecho caso a Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Es bueno que nos quedemos aquí y hagamos 3 enramadas. Si han hecho las 3 enramadas y si se han quedado ahí, este muchacho se muere. Jesús dijo, vamos para abajo. ¿Recuerda lo que dijo Dios en la nube? Escuchen a mi hijo. ¿Qué les dice él? Ya es tiempo de bajar. En el mismo momento, el padre está con su hijo, que los discípulos no pueden, y Jesús llega a liberarlo. Imagínate si han hecho las 3 enramadas. Entonces, ¿cuántas veces Dios no ha permitido que nos quedemos donde queremos estar? Porque Dios está queriendo usarnos en otra área para bendecir a otras personas. Ayer me decía mi niño, papá, ¿te acuerdas cuando veníamos aquí a la casa que estaba en construcción y traíamos la tienda de campaña para cuidar los materiales? Dice, él me acompañó, es pequeño pero me acompañó. Y entonces me dice, extraño esos tiempos, hijo, pero es imposible porque ahora ya vivimos aquí. Lo que podemos hacer es acampar en el patio, pero ya no podemos venir. Es que era tuani, si te acuerdas que no había nada, no había luces, dice, solo estaban las paredes, mi mamá y mi hermana allá. Yo quiero volver a ese tiempo. No podemos, hijo, es que ahora Dios ya nos tiene aquí. Ese, como mi hijo, así somos nosotros. Señor, pero antes me tenías mejor, Señor. Antes yo estaba bien, estaba alegre, estaba tuani. Mira ahora cómo estoy, Señor. Ahí estás en el momento que Dios te quiere tener, en la situación que Dios te quiere tener. Dice Eclesiastés, creo que es el capítulo 7, el que dice que el pasado fue un estado mejor, es necedad. Si tú piensas que tu pasado fue mejor, es necedad. Entonces hace libre al muchacho y se lo devuelve a su padre. El espíritu inmundo quería lo mismo que los escribas, no soltar al muchacho. Pero Jesús quería la libertad y por la autoridad de Cristo, que sobrepasa cualquier poder visible e invisible, es que Él fue libre. Punto número 3. Solo el Hijo de Dios puede echar fuera toda maldad. ¿Hay maldad que nos rodea? Deberías de leer la Biblia. ¿Hay alguna maldad que se va solo con leer la palabra de Dios en tu mente? O deberías de leerla en voz alta y hay maldad que se va. Otra vas a necesitar orar. Decir en el nombre del Señor, que el Señor reprenda eso. A veces no va a ser suficiente decir en el nombre del Señor Jesús, yo reprendo a esas ideas raras o a esos intentos de hacerme daño. Yo reprendo esos intentos. A veces no va a ser suficiente. Señor, reprende eso, Señor. Que el Señor reprenda al diablo. Eso está en la Biblia. Mira lo que dice Judas, versículo 9, solo tiene un capítulo. Versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él.
sino que le dijo, el Señor te reprenda. Al diablo y sus demonios, el Señor te reprenda. Es el Señor poderoso que murió en la cruz. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Dios es grande. Como Jesús solo dijo, espíritu mudo y zurdo, sal del niño. Cayó muerto, pero después el niño se reincorporó y él se lo entregó a su papá. ¡Wow! Dios es grande. Por un lado, el Evangelio atribuye la grandeza de Dios a Cristo. Jesús hace el milagro y el pueblo ve la grandeza de Dios, porque Jesús es Dios. Eso está claro. Algunos testigos de Jehová dicen que la Biblia no dice directamente que Jesús es Dios. Dicen que no dice que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, sea el mismo Dios en esencia. Pero la Biblia es clara, dice, Jesús hizo el milagro y el pueblo vio que Dios es grande. Por todos lados está diciendo, solo que hay un misterio que no entendemos, que en el principio era el verbo, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Eso es un misterio para la mente humana, pero lo creemos por fe y porque la palabra lo dice. Entonces todos estaban admirados, pero esa admiración no los llevaba a creer en Cristo. Te puedes sorprender por las respuestas de Dios a tus oraciones. Yo he visto que el Señor, incluso cuando yo no era cristiano, el Señor me escuchaba. Todos se admiraban por la grandeza de Dios. Pero la pregunta es, ¿crees en Dios? Los demonios también creen y tiemblan, pero tú llevas una vida de fe en Jesucristo, dependes totalmente en Jesucristo. Confía en que Él murió para liberarte de toda maldad. Y aquí pasa algo curioso. Yo le he estado hablando que la subida de Jesús al monte apunta a su muerte en la cruz. Yo le estoy hablando que esta liberación de este muchacho apunta que por la muerte de Jesús es que este muchacho pudo ser libre. Y a veces se siente muy forzado, ¿no? Cómo subir a Jesús a un monte alto, ver a Jesús liberando a un muchacho endemoniado, cómo esto nos habla de la muerte de Cristo. Entonces ahora mira lo que pasa. La multitud está admirada y todos dicen, wow, el niño, míralo, está bien, se curó físicamente y espiritualmente. Y los apóstoles están, qué rápido que Jesús lo hizo y nosotros nada. Y toda la multitud así, gracias Jesús por liberar a este niño. Y el papá alegre y todo el mundo abrazando a Jesús, tocándole los brazos, la espalda. Gracias Jesús. Y Jesús está apretado por la gente y sus apóstoles están viéndolo. Y Jesús les dice, versículo 44, en ese momento que la gente está admirada y apretando a Jesús, dándole gracias, tocándolo, le dice, hagan que estas palabras penetren en su oído. Imagínate a Jesús en medio de la multitud y la multitud agradecida con Jesús. Háganse que entren estas palabras en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras. ¿De qué estás hablando, Jesús? Mirá, o sea, algo que no pudimos hacer, vos lo hiciste. ¿Cómo que vas a morir? No, Jesús, no vas a morir. Mirá clase de poder que tenés en vida. Pero este era un misterio que estaba velado para que pudiera darse la crucifixión. Era algo que estaba velado hasta que vino Jesús mismo, camino a Emaús, Lucas 24, y les revela la Escritura. Hasta que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro puede entender y explicar, Jesús murió para hacernos libres del pecado y de la muerte. Hasta Hechos 2 de los apóstoles, el día de Pentecostés. Entonces, ¿estás viendo? Imagínate a Jesús que les penetren estas palabras en su mente, en su oído. Tengo que morir. En el momento de euforia de la gente, gratitud, gente maravillada por la grandeza de Dios, tengo que ir a la cruz. Esto se va a cobrar, este cheque. Tengo que ir a la cruz. Yo estoy pagando todo esto, pero tengo que ir a pagar a la cruz por esto que estoy haciendo. Estoy venciendo a la muerte, a la maldad, al pecado, al diablo, a los demonios. Yo estoy venciendo todos estos poderes. Esta es la guerra espiritual suprema. Se consumó en la cruz del Calvario. Ya Jesús solo viene a que miremos la consumación final en su segunda venida, en su regreso. Bueno, entonces, rápidamente, solo por mencionar ahí, ¿por qué esto era un misterio? ¿Por qué los apóstoles no podían entender? En la providencia de Dios así estaba, para no incitar a aspiraciones políticas y militares. Si este es el Mesías, hagámoslo rey.
y para que los poderosos no evitaran su muerte. Poderes terrenales y espirituales, si este es el Mesías que va a liberar a todo Israel y a las naciones, no lo matemos. Por eso era un misterio. Por eso es que a veces se mira, ¿realmente está hablando aquí de Jesús? Salmo 22, Isaías 53, Salmo 69. Se parece, pero no es tan preciso para que nadie supiera. Y dice Pedro, los profetas predicaban de Cristo y buscaban, indagaban en el Espíritu de Cristo para ver cuándo iba a venir Cristo. Y nunca lo supieron. Este misterio se reveló a nosotros en este tiempo. La muerte del Hijo establece el fin de toda maldad. ¿Quieres que una maldad termine en tu vida? ¿Por qué lo quieres? ¿Quieres ser como Cristo o solo quieres dejar de sufrir maldad? La meta tiene que ser para ser más como Cristo. Entonces lo que tienes que hacer es confiar en la muerte de su Hijo Jesucristo. Ahora que hay unas preguntas finales. ¿Qué cosas de este mundo roban tu atención? ¿Qué cosas del campo de Caín, del plato de lenteja de Esaú, roban tu atención? Los mismos discípulos de Jesús que nacieron de nuevo, guiados por el Espíritu Santo, en un momento de debilidad, dijeran, que nada de esto te acontezca, Señor. Tú no puedes morir en la cruz. ¿Qué cosas de este mundo te roban tu atención? Y por el teléfono, por ver tantos reels de videos de 1 minuto, ya no puedes ni leer tu Biblia, ya no puedes prestar atención a una prédica larga. Y ese es el objetivo del enemigo, que pases riéndote con videos de 1 minuto y después no puedes tener una conversación del corazón. No puedes hablar con tu hermano o con tu hermana cosas del corazón porque tu cerebro se ha ido atrofiando. Y ese cerebro es el instrumento de Dios para ministrar tu alma, tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que te cautivó Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que quedaste admirado por la belleza de Cristo muriendo en tu lugar? Y una tercera pregunta, ¿en su misericordia Dios te está soportando alguna actitud? Porque Jesús dijo, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo a ustedes? ¿Te está soportando alguna actitud que dice que así soy de fe pequeña? La fe tiene que crecer, la fe tiene que corregirse, la fe tiene que apuntar más y más a Cristo. Sacar esas áreas de dudas del carácter de Dios, sacar esa falsa fuente de confianza y poner toda mi fe solo en Cristo. Eso es hacer crecer tu fe. Y hay un versículo aquí que ya habíamos leído parte de él, o ya habíamos mencionado, Colosenses 2, 8 al 10, para ir terminando. Jesucristo, Dios, Salvador y vencedor. Este mundo te quiere cautivar para que no te dejes cautivar por Cristo. Este mundo te quiere cautivar, la sociedad quiere cautivar a tus hijos para que tus hijos vean a Jesús como algo blanco y negro. Te voy a dar un ejemplo. Si tus hijos comen una cajita feliz de McDonald's, ya no quieren gallo pinto. Pero ¿qué los alimenta más? ¿Qué daña menos su arteria? Aun cuando el gallo pinto lleva aceite. Las papas que pasan ahí días y días, o sea, las dejas en la luna 1000 años y están enteras. No, ya no quiero gallo pinto, quiero el McDonald's. Bueno, sí, es riquísimo, pero ¿qué tanto bien le hace eso? En la carne es riquísimo. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Tus hijos pasan tan cautivados por los juegos, los videos. Nosotros los adultos pasamos cautivados que después me da sueño leer la Biblia, me dan sueño las prédicas. Entonces solo te lo digo como una sugerencia para cuidar la salud de tu corazón. Y ahora mira lo que dice Pablo a los colosenses. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutileces según la tradición de los hombres. Costumbre, todos aquí lo hacen. ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Es normal, no es pecado. Sí, no es pecado, pero dice Hebreos, despójense de todo peso que les impida correr. Ah, y también del pecado. O sea, hay pesos que no son pecados y te impiden correr la carrera de la fe. Son elementos de este mundo que no son pecado, pero te impiden creer más en Cristo. Dice el 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Jesucristo. Y ustedes han sido hechos completos en Él,
Ya estás completo en Él, pero solo cuando estás en Cristo estás completo. Así que, iglesia, contempla la belleza de Cristo. Él mostró su eternidad en lo alto del monte y luego descendió para anunciar su muerte. El Hijo de Dios fue entregado para liberarnos a nosotros de nuestros pecados y de la muerte. Dice Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aun cuando los creyentes mueren, van a vivir para siempre. Y los que han muerto en Cristo viven ahorita en los cielos para siempre y esperan la resurrección final. Esta es la belleza de Cristo que nos cautiva. Y es la verdadera libertad, que Cristo murió por nosotros. Amén. Oremos. Señor y Dios, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por llamarnos a meditar en tu Hijo Jesucristo, en su sacrificio, Señor. Yo sé que ahora Él está resucitado, Él está glorificado, sentado en el trono. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya fue inmolado, pero tenemos que recordar que por su muerte nos hace libres, Señor. No permitas que menospreciemos la crucifixión de Cristo, donde no solo estaba compadeciendo físicamente ante los gobernantes de este mundo, sino también que estaba sufriendo en su alma el rechazo de Dios para hacernos libres del juicio que Dios mismo trae hacia los pecadores, Señor. Ayúdanos a confiar en que Jesús murió por nosotros y que Dios nos da todas las cosas en amor en Cristo, aun cuando pasamos enfermedades, persecución, traiciones, abandono, sufrimiento, rechazo. Aún así, en Cristo Dios nos ama plenamente. Ayúdanos a entender que en las cosas materiales nunca seremos completos. Aunque tengamos todo el oro del mundo, aunque tengamos toda la comida del mundo, aunque tengamos la casa más gigante del mundo, solo en Cristo estamos completos. Lo dice tu palabra, Señor. Fortalece nuestros corazones en Cristo. Y, Señor, creemos en ti. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Aumentanos la fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Son muy amados.